Revelado, la increíble historia de cómo Yanja transformó el dolor en justicia en 1869. La vida de Yanja, en su modesto pueblo andaluz, era un canto de amor y lealtad. Su familia, un refugio de honradez, se construyó sobre el trabajo duro y la devoción mutua. Sin embargo, todo se desmoronó en un instante aquel fatídico día. El arresto injusto de su padre, acusado de un crimen que nunca cometió, dejaba a Yanja atrapada entre la lealtad a su sangre y el deseo ardiente de ver el mundo justo. La angustia se apoderó de su mente, como si un huracán arrasara sus pensamientos. Mientras las murmuraciones en el pueblo se intensificaban con cada nuevo rumor, Yanja se sentía cada vez más asfixiada. El desprecio de la élite era palpable, sus miradas estaban llenas de juicio y desdén hacia su familia. Una joven sin estudios, ¿qué podía hacer frente a un sistema tan arraigado en la corrupción y la injusticia? Su corazón pulsaba con la presión de un dilema moral insoportable. Tenía que elegir, someterse al silencio que la sociedad le dictaba o alzar la voz para luchar por su padre, su héroe. La desesperación la mantenía despierta por las noches, acosada por imágenes de su padre tras las rejas, encerrado en una celda oscura. ¿Acaso eso era el legado que había construido? Aquello que definía su hogar se estaba desmoronando, y la sombra de su impotencia se cernía sobre ella. Un día, sola en la biblioteca polvorienta del pueblo, encontró un resquicio de esperanza en los libros. Pasaron las horas mientras su mente ávida absorbía la historia de injusticias y luchas pasadas. Con cada página que leía, su determinación se avivaba, clamando por justicia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Yanja se adentró más en la investigación, desenterrando relatos de ancianos que conocían la opresión del sistema. Con cada historia, su miedo se transformaba en un ardor inexplicable. Sin embargo, la presión aumentaba, las miradas fulminantes y la burla de los vecinos se intensificaban, convirtiéndola en el blanco de un desprecio que la envolvía con cada paso que daba. A medida que la verdad se asomaba a su vida, también lo hacía el temor. ¿Acaso iba a ser castigada por desafiar a quienes se sentían intocables? La tensión en su pecho se convirtió en un constante recordatorio de que el tiempo corría, que la justicia que tanto anhelaba no se iba a lograr por sí sola. Un día, en medio de su investigación, un atisbo oscuro apareció en la historia de su padre, algo que podría cambiar el rumbo de su vida por completo. Mientras sostenía aquel documento en sus manos, el aliento se le detuvo. Había descubierto un secreto de familia que conectaba el presente con un pasado olvidado, y su pulso se aceleró. ¿Podría eso transformar su búsqueda de justicia en un camino lleno de peligros aún mayores? La historia de Yanja estaba lejos de concluir, y con su corazón palpitando, se preparaba para lo que pudiera venir. El descubrimiento del documento antiguo resonó en la mente de Yanja como un eco incesante. Sentada en la mesa de la biblioteca, sus dedos temblaban al tocar las letras mustias que revelaban un entramado familiar del que había estado completamente despojada. Sin embargo, comprender el significado de aquel secreto no era suficiente, necesitaba actuar. Durante varias noches, la luz tenue de su lámpara iluminó su rostro concentrado mientras analizaba cada palabra. La revelación afirmaba que, efectivamente, su padre había sido un activista, un defensor acérrimo de los oprimidos en su juventud. Una figura que había creído caer en el abismo de la injusticia, ahora se revelaba como un pionero de la resistencia. Aquel legado de valentía le pedía a Yanja que se levantara y continuar el trabajo que su padre había comenzado, a pesar de las consecuencias que pudiera acarrear. Con cada página decodificada, Yanja comenzó a articular un plan.
Este era su momento de decidir. Debía tomar el legado de su padre en sus manos y transformarlo en una antorcha que iluminara el camino hacia la verdad. La idea la llenó de coraje, y con cada día que transcurría, erigía en su mente los pasos a seguir. Reconoció que debía ganarse la confianza de otros, aquellos que, como ella, habían sido heridos por las injusticias del sistema. Decidida, comenzó a identificar a los aliados que podría reclutar. No necesitaba una multitud, bastaba con un pequeño grupo que compartiera su visión. Al acercarse a aquellos que conocía de vista, notó las miradas desconfiadas. La pequeña comunidad había aprendido a acatar las reglas impuestas por los poderosos, pero Yanya no se dejaría reducir por el miedo. Con cada conversación, observó cómo sus propias palabras se convertían en una chispa que incendió la curiosidad y encendió la llama de la resistencia en algunos. Pero no todo fue fácil. Enfrentó la hostilidad de quienes se sentían amenazados por su creciente determinación. Cada vez que iniciaba una conversación, los ecos de la burla y el desprecio la seguían. Sin embargo, cada rechazo aumentaba su resiliencia. Le costaba, pero con cada puerta cerrada, también se daba cuenta de la necesidad de afinar su enfoque. Su voz, antes apenas un susurro, empezó a resonar con una convicción palpable. Las noches se tornaban más cortas a medida que la adrenalina impulsaba su actividad. Aquello que se había sentido como su punto débil se convirtió en una poderosa arma de empatía, reforzando el lazo del pequeño grupo. A medida que profundizaban en la planificación de actividades, Yanya empezó a visualizar a cada uno de sus integrantes como una pieza valiosa en un rompecabezas. Cada uno tenía un talento único que podía potenciar el impacto colectivo. Se enfocó en descubrir sus habilidades, fomentando espacios donde pudieran compartir sus opiniones y propuestas. Esto no solo aumentó la motivación, sino que también despertó en Yanya una nueva capacidad para dirigir, adaptando su estilo a las necesidades y fortalezas de cada uno. Sin embargo, no podía ignorar la amenaza externa. Un día, mientras se adentraba en el mercado, escuchó murmuraciones sobre un posible movimiento en su contra. Alguien parecía decidido a silenciar lo que ella había comenzado. Ante esa realidad, el fuego dentro de ella creció con más intensidad. Yanya debía prepararse para enfrentar a aquellos que representaban el poder que deseaba desafiar. Con determinación renovada, se adentró en la biblioteca. Este tiempo sería dedicado a indagar sobre la figura que la acechaba. A través de microhistorias, corría entre documentos polvorientos, alineando información que solo ella sabía interpretar. Esto la llevó a identificar conexiones con otros aliados que podrían ser cruciales para su causa. Sin embargo, en este proceso también sintió revivir viejas inseguridades. ¿Acaso este impulso sería suficiente para marcar la diferencia? Cada paso hacia adelante estaba imbuido de una ansiedad aguda, pero también de un propósito inquebrantable. Decidió que, independientemente de sus dudas, estaba comprometida a transformar su dolor en justicia, tal como su padre lo había hecho antes. Cada desafío que enfrentaba no hacía más que fortalecer su determinación y claridad de propósito. Mientras trazar planes para fomentar la comunicación interna y preparar un primer encuentro demostrativo, comenzó a concebir una idea audaz: realizar un evento en la plaza central donde, además de exponer sus convicciones, pudiera evidenciar las injusticias que había descubierto. Sin embargo, aquella estrategia acarreaba riesgos significativos y la incertidumbre persistía. Yanya sabía que la respuesta a su iniciativa podría ser contundente y peligrosa. A medida que el día de la reunión se acercaba, la presión sobre sus hombros se intensificaba. La incertidumbre sobre lo que podría suceder comenzaba a convertirse en un telón de fondo en su vida. ¿Sería capaz, sin perder su autenticidad y la conexión con su grupo, de enfrentar a las fuerzas que amenazaban su misión? La llama de la resistencia en su interior ardía, lista para revelar el verdadero camino que daría forma a su historia. ¿Pero estaría preparada para enfrentar las consecuencias de transformar el dolor en un grito por justicia? La noche antes de la reunión, Yanja se sintió perseguida por un torbellino de pensamientos que la mantuvieron despierta.
La idea de enfrentarse a quienes habían establecido su dominio sobre ella y su comunidad se convertía en un monstruo insidioso que se alimentaba de sus miedos. Sin embargo, al mismo tiempo, el fuego de su propósito ardía más fuerte. Sabía que su vulnerabilidad podría ser también su fortaleza, así que decidió canalizar sus emociones en un plan preciso. Se levantó de la cama y se dirigió a su pequeño escritorio, rodeada de documentos dispersos, notas y gráficos. Con cada trazo de su pluma delineaba su visión de lo que quería expresar, enfocándose en las injusticias que había investigado y cómo cada una de ellas había afectado a las personas que amaba. Para hacer que su mensaje resonara, entendió que debía ser clara, contundente y auténtica. Cada argumento que escribía se convertía en un eco de su vida, de las historias que había escuchado en la voz de sus amigos y familiares. Sin darse cuenta, aquellas historias se retorcieron también en su interior, convirtiéndose en el motor impulsor que avivaba su deseo de luchar. Al decidir cómo articular su mensaje, experimentó una revelación. La autenticidad no solo la hacía fuerte, sino que la convertía en un faro de esperanza. Janja se dio cuenta de que más que unos simples datos, su discurso debería hablar desde el corazón. A medida que la oscuridad se desvanecía con la llegada de la mañana, se sintió revitalizada. Sin embargo, la misma presión que le había insuflado confianza también le advirtió del peligro. Era consciente de que cada palabra que pronunciaría podría atraer la atención de aquellos que se sentían amenazados por su activismo. Esa conciencia la llevó a contemplar los riesgos de la confrontación, pero el compromiso que había forjado con su grupo la mantenía firme. Decidió organizar una reunión final con sus miembros antes del evento para ser transparente sobre sus expectativas y los posibles riesgos. Cuando entró al lugar, notó miradas de incertidumbre y un nudo se formó en su estómago. Sin embargo, sabía que su papel como líder era en ese momento vital. Al compartir sus pensamientos y los peligros que podrían surgir, abrió un debate, lo que permitió que otros también expresaran sus preocupaciones. La atmósfera era eléctrica, la vulnerabilidad seguía presente, pero la fortaleza colectiva comenzó a aflorar. Cada miembro se animó a compartir sus razones para participar y sus habilidades individuales. Fue un momento revelador, donde Janja se dio cuenta de que su habilidad para unificar y motivar tenía raíces más profundas de lo que había imaginado. Había cultivado un sentido de pertenencia que cada uno de ellos apreciaba y eso se transformaría en un escudo protector en las próximas horas. Como líder, comprendió que su viaje no solo implicaba confrontar a sus adversarios, sino también asegurarse de que nadie quedara atrás. Se sentía comprometida, no solo con la causa, sino también con el bienestar emocional de su grupo. Decidió que cada uno de ellos jugaría un papel crucial en el evento, distribuyendo las tareas de acuerdo a sus fortalezas individuales. Mientras afianzaba esos lazos, la llegada del gran día se palpaba en el aire. Al despertar esa mañana, el nerviosismo se mezclaba con una euforia incontrolable. Sin embargo, cuando miró al horizonte, el destello de la incertidumbre se asomaba una vez más. En esos momentos culminantes, una pregunta surgía con urgencia en su mente. ¿El poder de su convicción sería suficiente para desmantelar el silencio que había reprimido a su comunidad durante tanto tiempo? La tensión y el miedo no desaparecerían de inmediato, pero había llegado el momento para Janja y su grupo de manifestarse. Mientras se preparaba para salir a enfrentar la adversidad, la línea entre el temor y la determinación se desdibujaba. ¿Sería capaz de sostenerse firme en ese momento crucial o se vería arrastrada por la tempestad que podría desatarse? La respuesta estaba tan cerca como el grito de su corazón. Las primeras luces del día inundaron la habitación de Janja, acentuando tanto la claridad como la presión que la rodeaba. Su mente burbujeaba con un sinfín de pensamientos, y aunque había trabajado en su discurso, había algo que hacía eco en su interior. La necesidad de ser escuchada estaba impregnada de una desgarradora fragilidad que podría volverse en su contra. Con cada respiración se volvió más consciente de su rol. Ya no solo era una voz, era un catalizador de cambios, un puente entre realidades diferentes. Mientras se vestía, se preguntaba si realmente estaba lista. La voz temblorosa de su madre resonaba en su mente.
A veces, mi niña, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Repetir esas palabras la impulsó a abrocharse la chaqueta. Cada cierre un pequeño triunfo ante sus propias dudas. El camino hacia el lugar de la reunión estaba lleno de rostros ajenos, pero para Janja cada uno era un recordatorio de por qué estaba allí. Los aromas de la mañana, el canto de las aves, todo parecía irrelevante frente a la tormenta emocional que enfrentaba. Se detuvo un instante a observar a la gente que pasaba. Notó el cansancio en sus ojos, el pesadez en sus hombros. ¿Qué historia llevan consigo?, se preguntó. La empatía se convertía en su arma más valiosa. Tendría que hablar para aquellos que callaban. Al entrar en la sala, un silencio reverberante le dio la bienvenida. Las miradas la atravesaron, cada una un espejo que reflejaba temor, esperanza, dudas y anhelos. Un escalofrío recorrió su espalda, y con eso se dio cuenta de que debía actuar. Se plantó frente a ellos y antes de dar su discurso, tomó un profundo respiro. Podía sentir la energía de la sala, una mezcla de expectativa y ansiedad. Estamos aquí, no solo por nosotros, sino por todos los que no pueden estar, empezó, su voz vibrando con una firmeza que la sorprendió. Cada palabra fue una chispa que encendía emociones compartidas. Habló de injusticias, de luchas individuales que ingeniosamente se entrelazaban en una narrativa colectiva. Mientras se sumergía en sus argumentos, empezó a ver cómo sus propios temores se dispersaban, transformándose en empoderamiento. Sin embargo, en medio de su discurso, surgió un momento inesperado, una interrupción. Una de las personas del grupo, con voz temblorosa, cuestionó su enfoque, sus estrategias, incluso sus motivos. El debate se tornó tenso. Janja, experta en el arte de la persuasión, enfrentó la oposición, sabiendo que su capacidad para escuchar era tan crucial como su habilidad para hablar. «Tu voz también importa», respondió, centrando su atención en el incrédulo. «No pretendo tener todas las respuestas, pero no puedes dudar de la necesidad de un cambio». Las palabras resonaron en la sala, suscitando reacciones, emociones crudas y vulnerables. Las costuras de su comunidad empezaron a mostrar su fragilidad. Ella misma sintió un retorcimiento en el estómago. Era un dilema crucial. Esa confrontación, lejos de debilitarla, la llevó a un instante de revelación. Se dio cuenta de que liderar no significaba solo hablar bien, sino también ser capaz de adaptarse, de aprender en cada desafío. La incertidumbre es un terreno fértil para el crecimiento, pensó, aceptando que sus planes podían ser moldeables como el barro en manos de un alfarero. Mientras la conversación se deslizaba hacia un intercambio más colaborativo, una chispa nueva iluminó la sala. Janja, a través de su vulnerabilidad, había rescatado el diálogo. Lo que había comenzado como un momento de crisis se había convertido en una oportunidad de fortalecimiento. Al final de la reunión, Janja miró a sus compañeros, ahora más conectados entre sí, y supo que el verdadero desafío comenzaría pronto. Había tejido la riqueza de sus experiencias individuales en un manto colectivo, pero la pregunta seguía latente en su mente. ¿Sería esa unidad suficiente para enfrentar lo que venía? Cuando la luz se apagó y ella salió, el mundo exterior parecía más hostil que nunca. La mente de Janja latía con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había dado un paso adelante, pero aún quedaban muchos por dar. En su corazón ardía la certeza de que cada movimiento contaba. Sin embargo, lo más desafiante aún estaba por llegar. Una nueva confrontación con sus antagonistas parecía inevitable, y la resolución de sus dudas internas se sentía más distante que nunca. ¿Cómo podría transformar la resistencia del pasado en poder para el mañana? Janja caminó por las calles, su mente aún vibrando con las emociones de la reunión. El eco de sus palabras resonaba en su interior. Sin embargo, debajo de su determinación, una inquietud persistente palpitaba.
La certeza de que su camino se estaba enredando con la resistencia ahora se presentaba como un laberinto en el que cada decisión la llevaba a cuestionamientos más profundos sobre su papel. Se sentó en un café cercano, su tableta abierta frente a ella, pero las palabras no fluían. Miró por la ventana, observando a la gente pasar, cada uno atrapado en su propia narrativa. Se preguntaba si habría algo en su historia que pudiera motivar a otros a levantarse, a hacer sus propias voces. La figura del hombre que había cuestionado su enfoque continuaba en su mente. Su crítica había sido un recordatorio brutal de que no todos estaban dispuestos a aceptar cambios. ¿Qué lo había llevado a ello? Consciente de que su deseo de empoderar a otros nunca podría erradicar el desafío de convencer a quienes temían perder privilegios, Janja tomó una decisión impulsiva. Tenía que ir más allá de su papel de oradora y convertirse en una investigadora de las historias que la rodeaban. Preguntaría, escucharía y comprendería los temores de los demás, así podría transformar esa comprensión en estrategias efectivas. Al día siguiente, armada con una libreta y su tablet, comenzó a abordar a personas en la comunidad. Durante horas le preguntó sobre sus sueños, sus luchas, lo que los mantenía despiertos por la noche. En cada respuesta, Janja descubrió que sus miedos eran más paralizantes de lo que había anticipado. La percepción de la derrota era común, sentían que el cambio era un mero sueño, lejos de su alcance. Las historias se despegaron de sus bocas como piezas de un rompecabezas. Desde el anciano que luchaba contra la burocracia hasta la joven madre que deseaba mejores oportunidades para sus hijos, cada relato era un hilo que llenaba su libreta. Con cada encuentro se forjaba una conexión más profunda con la realidad y empezó a concebir cómo podía transformar esa conexión en acción. Sin embargo, hubo un momento que la sacudió con más fuerza que otros. Una mujer mayor le habló de su experiencia como inmigrante, del miedo que sentía cada día al salir de su casa. La historia era desgarradora y Janja se sintió asaltada por una ola de compasión y a la vez por una ira que palpitaba en sus venas. ¿Cómo podía existir tanto sufrimiento en el silencio mientras el mundo giraba despreocupadamente? En su interior, la chispa se convirtió en una llama. No solo quería hablar, quería actuar. Esa tarde, sintiéndose más decidida que nunca, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, un torrente de ideas y propuestas, cada una impulsada por la historia de quienes había escuchado. Es hora de salir del papel de espectadora, se dijo. Es hora de ser parte de la solución. Su mente se iluminó con posibilidades, organizar foros donde las historias pudieran ser compartidas, crear un espacio donde las voces ocultas pudieran ser escuchadas y donde su comunidad podría encontrar un sentido de unidad en su diversidad. Cualquier resistencia que pudiera enfrentarse en el futuro sabía que no podía ser ignorada, sino integrada en un llamado más fuerte a la acción. Mientras su tablet cobró vida con esta nueva visión, una pregunta la sacudió. ¿Cómo reaccionarían a esta iniciativa las personas que la habían cuestionado? ¿La verían como una amenaza o como una oportunidad para unirse? La respuesta a esas preguntas pesaba sobre ella, y hasta que pudiera confrontar esa incertidumbre, seguiría sintiendo que aún no había superado su mayor desafío, la capacidad de ser escuchada. Janja respiró hondo, sintiéndose más empoderada que nunca, aunque el miedo persistía. Sabía que el verdadero test comenzaría cuando se enfrentara a sus detractores. La hora de actuar había llegado, y con ella, el momento de la verdad dibujaba un horizonte borroso y excitante. La duda permanecía, pero ahora se sentía lista para enfrentar sus consecuencias. Así que, mientras sus planes tomaban forma, la conciencia de que el futuro estaba por desvelarse la electrizaba. El potencial de su propia transformación ardía en su interior, preparándose para ser revelado. A medida que el sol caía, Janja se sentía como un conductor electrificado, impulsada por la energía de sus pensamientos y la necesidad de actuar. Aunque su entorno permanecía imperturbable, su interior vibraba con una intensidad que la desbordaba.
Ese día, al terminar de escribir sus propuestas, había dado un paso hacia lo desconocido. No solo planeaba compartir ideas, planeaba transformar la comunidad que la rodeaba. Se detuvo un momento para reflexionar sobre sus propios temores. La posibilidad del rechazo la acechaba. Había hablado de empoderar a otros, pero ¿y si no tenía la habilidad para inspirar? Se sintió vulnerable, pero esa vulnerabilidad era la misma chispa que encendía su pasión. Decidió que, en lugar de rehuir el miedo, lo abrazaría. Era un recordatorio de que estaban en juego vidas y sueños. Con la libreta ahora rebosante de ideas, su primer paso fue buscar el apoyo de aquellos que la habían desafiado. Sus respectivos puntos de vista podrían formar parte de la solución. En su mente, un plan emergía. Se reuniría con cada uno de ellos, desde el crítico más severo hasta los amigos más cercanos. No quería imponer sus ideas, sino construir un diálogo y entender sus miedos. El siguiente día organizó encuentros individuales. Se sentó con una taza de café frente al hombre que había planteado dudas durante la reunión, su crítico más virulento. El momento estaba cargado de tensión, podía sentir el escepticismo en el aire. Sin embargo, adentrarse en una conversación significativa era su única opción. «Explícame tus dudas», le pidió, con la confianza que había cultivado al escuchar las historias de otros. Lo que siguió fue una revelación. A medida que él hablaba, Janja podía leer entre líneas. Sus temores estaban arraigados en la tradición, en la resistencia al cambio. Sintió cómo su corazón se conectó con el de él. Ya no era solo un opositor. Era una pieza fundamental en el mosaico de su comunidad, un ser humano con inseguridades reales. Janja, dejando a un lado sus esquemas de persuasión, se dedicó a escuchar. Las horas pasaron, y para su sorpresa, comenzaron a dialogar. Él compartió sus experiencias y miedos, mientras que Janja le daba espacio para que sus pensamientos fluyeran. Nadie había intentado comprender su perspectiva antes. Cuando terminó, ella pudo ver el pequeño cambio en su rostro. Tal vez, solo tal vez, había una apertura, una grieta en el velo del escepticismo que podía ser explorada. Motivada por este encuentro, decidió realizar lo mismo con otros. Cada conversación, aunque desafiante, fue como construir una pequeña cámara de eco donde el entendimiento comenzaba a tomar forma. Algunos la apoyaron, otros se mostraron reticentes, pero en cada interacción, Janja sentía que crecía su capacidad de abogar por un entendimiento mutuo. A medida que los días pasaban, también se sentía crecer a nivel personal. Su mirada se volvía más aguda, su enfoque más firme. Había momentos de frustración, por supuesto. Siempre habría quienes se resistirían. Sin embargo, la perseverancia se convirtió en su aliada. La empatía sembraba su semilla en corazones endurecidos, y poco a poco empezaba a vislumbrar una red de apoyo que podía estar gestándose a su alrededor. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de organizar su primer foro de historias, ocurrió inesperadamente algo que cambió todo. Recibió una llamada anónima que la dejó paralizada. La voz del otro lado del teléfono era famosa en la comunidad, y sus palabras llevaban una advertencia que Janja nunca había anticipado. Si continúas con este plano, se desatarán consecuencias. No estás lista para lo que vendrá. El eco de esa advertencia reverberó en su mente mientras colgaba el teléfono. El camino hacia la transformación que había comenzado a construir se extendía ante ella, pero con él llegaba un desafío que podría amenazar todo lo que había ganado. El fuego en su interior, que había empezado a brillar como una luz de esperanza, ahora se encontraba confrontando una sombra inesperada. ¿Qué haría Janja ante esta nueva amenaza? La ansiedad y la determinación coexistían en su ser mientras trataba de encontrar respuestas. El futuro, antes lleno de posibilidades, ahora aparecía como un campo minado, donde cada paso podría tener efectos imprevisibles. Su viaje apenas comenzaba, y la verdadera prueba de su valía está a punto de desatarse. El sonido del teléfono aún retumbaba en su mente, llenando las paredes de su pequeño departamento con la amenaza que le había lanzado el desconocido.
Yanja se sentó en la mesa, la libreta aún abierta ante ella, como un mapa del futuro que estaba comenzando a dibujar. La advertencia había encendido una mezcla de adrenalina y temor. Cada palabra del mensaje resonaba, desnudando su vulnerabilidad, y ella sabía que no podía ignorarlo. Era el momento de confrontar su propio miedo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y reflexiones. Yanja dedicó horas a analizar el contenido de las conversaciones que había mantenido. Cada encuentro había sido un paso hacia el entendimiento, un acercamiento a la verdadera esencia de lo que sus colegas y amigos querían expresar. Pero, ¿en qué medida estaban sus propias expectativas moldeando lo que podía lograr? Estaba, de alguna forma, atrayendo la oposición al presentarse como una amenaza al status quo. Ese pensamiento la acechaba como un lobo al acecho. Decidió que necesitaba claridad para enfrentar la advertencia. Se llevó su libreta y se sentó en la plaza del centro, un lugar vivaz lleno de personas, pero que en esos momentos se sentía desolado. Mientras observaba, comprendió que su misión no era solo generar cambio, sino hacerlo desde el entendimiento, y eso tenía que empezar por ella misma. Llevó a cabo un ejercicio introspectivo, escribir sobre lo que realmente deseaba lograr y las emociones que eso despertaba. Al poner palabras a su ambición y sus temores, comenzó a desentrañar los nudos que le oprimían. No se trata solo de un foro, escribió. Es la creación de un espacio seguro donde las voces sean escuchadas sin juicio. Esa revelación ya no era solo un objetivo, se sentía como una necesidad vital. Sin embargo, en el fondo, la ansiedad seguía persiguiéndola. Había escuchado demasiadas veces que la valentía era una elección, una habilidad que se podía cultivar, pero aún así se preguntaba si contaba con lo necesario para hacer frente a cualquier consecuencia que surgiera de su iniciativa. Para encontrar confianza y prepararse, comenzó a practicar técnicas de respiración y visualización, imaginándose en diferentes escenarios, confrontando el escepticismo y la crítica, además de la posible descalificación que pudiera venir de su entorno. Cada ejercicio le otorgaba algo de serenidad, una confianza poco a poco renovada. Pronto, el momento decisivo llegó. La fecha de su primera reunión se acercaba, y con ella el peso de la incertidumbre aumentaba. La mañana de la cita sintió que su estómago se revolvía. Se paró frente al espejo, se miró a los ojos y repitió: «Soy digna de dirigir este camino. Mis ideas tienen valor». Esa afirmación resonó dentro de ella, y al salir de la ducha se sintió lista para transformar su ansiedad en energía. Mientras se dirigía al lugar del encuentro, el corazón le latía con fuerza. Se preguntó si otros también sentirían el mismo nerviosismo, pero una cosa era cierta: no podía ir hacia atrás. Tenía que avanzar y enfrentarse a lo desconocido, incluso cuando la advertencia aún retumbaba en sus oídos. Al llegar, se encontró con los rostros de sus colegas. Sus miradas comunicaban un crisol de emociones: curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, apoyo. Se quedó en pie frente a ellos y sintió el sudor en su frente, pero decidió no dejar que eso la detuviera. Había un objetivo más grande en juego y estaba decidida a luchar por él. En su discurso inicial, Yanja sintió que las palabras fluían, rompiendo las barreras del temor que a menudo la silenciaban. Sin embargo, ¿cómo respondería a las críticas que sabía que vendrían? La mirada desafiante de su antiguo crítico la atravesó. Estaba segura de que al final de la reunión habría interrogantes, tal vez incluso confrontaciones, pero el riesgo estaba a la vista. Y entonces, justo cuando parecía que la presentación iba a terminar en diálogo, un estruendo interrumpió el ambiente. Un sonido ensordecedor que paralizó la sala. Yanja sintió que el tiempo se detenía. Todo había cambiado en un instante, y los rostros de sus colegas se tornaron en visiones de confusión. Aquella no era solo una reunión, era el principio de algo más grande. Lo que emergiera de ese estruendo podría cambiarlo todo.
El desafío de demostrar su valía estaba a punto de intensificarse, y Yanja se encontró en el centro de una tormenta. ¿Sería capaz de enfrentar la adversidad que se empezaba a vislumbrar? La verdadera prueba, haciéndose evidente, la pregunta permanecía en el aire. El silencio que siguió al estruendo se hizo palpable, como si la atmósfera misma se hubiese congelado. Yanja sintió cómo la adrenalina pulsaba en sus venas, forzando a su mente a buscar respuestas mientras sus colegas intercambiaban miradas preocupadas. Aquel instante inesperado se convirtió en catalizador, una bisagra que podría inclinar la balanza hacia la incertidumbre, o tal vez hacia una nueva claridad. Respiró hondo, recordando las lecciones que había practicado. Este era el momento de no permitir que el miedo la dominara. Reunió valor para romper el silencio. ¿Alguien ha sentido esto?, preguntó, alzando la voz con una determinación que le sorprendió a sí misma. Se apercibió de que quizás su propia emoción pudiera servir de guía para otros. Los murmullos comenzaron a desvanecerse mientras sus colegas prestaban atención. Era su oportunidad de demostrar que podía liderar no solo con ideas, sino también con vulnerabilidad. Compartió, en voz alta, su experiencia con la advertencia del desconocido, exponiendo su lucha interna como un ejemplo del temor que muchas personas llevaban a cuestas. Este era un terreno oscuro, pero necesario para el cambio que tanto anhelaba. A medida que hablaba, las reacciones de los presentes variaban entre interés y sorpresa. Yanja se dio cuenta de que, de alguna forma, había logrado abrir una puerta hacia la empatía. Aceptar su inseguridad no la hacía más débil, al contrario, parecía erigirla como un referente al que otros podían conectarse. La reunión comenzó a tomar una dirección inesperada. Una colega, levantando la mano, compartió su experiencia de sentirse silenciada en el trabajo. Yanja sintió cómo el ambiente se transformaba, las historias personales comenzaban a entrelazarse con la suya, creando un hilo conductor de experiencias compartidas. En un instante, el diálogo pasó de ser una lucha de egos a una exploración conjunta de vulnerabilidades. Sin embargo, lo que había comenzado como un espacio seguro para compartir, pronto se tornó en un desafío. El escéptico que la había mirado desafiante antes de la reunión comenzó a interrumpir. Su voz, cargada de desdén, se alzó sobre las demás, cuestionando la base de las inquietudes que ahora estaban brotando. ¿Pero realmente este enfoque cambiará algo? ¿No creen que es una pérdida de tiempo discutir sobre sentimientos en lugar de abordar los hechos? Su tono desalentador resonó en las paredes de la sala. Yanja sintió el peso de esa crítica. Por un momento, sus inseguridades volvieron a asomarse, amenazando con engullirla. Pero recordó su afirmación matutina, y de esa memoria surgió una chispa. ¿Sería justo dejar que un solo comentario enfriar todo el calor generado por la apertura de otros? Los hechos son importantes, respondió con firmeza. Sin embargo, el contexto humano que los rodea es lo que realmente los da significado. Cambiar una cultura requiere entender las historias que la conforman. La tensión estaba a la vista y algo en su voz llamaba a la calma. El escepticismo comenzó a desvanecerse ligeramente, pero Yanja sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. La necesidad de pruebas tangibles y argumentos sólidos era inminente. Sin embargo, cada segundo que pasaba, su seguridad aumentaba. Estaba desafiando la convención no solo al manejar su mero conocimiento, sino también al dar voz a aquellos que sentían lo mismo y de quienes pocos escuchaban. La reunión concluyó en un clima de diálogo renovado, pero en su interior Yanja se daba cuenta de que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Una nueva batalla se gestaba, no solo en su entorno profesional, sino también en su lucha interna por validar su papel dentro de una estructura que se sentía hostil. Las puertas estaban entreabiertas, pero ¿cuál sería la próxima movida? Yanja se enfrentaría a cuestionamientos que la obligarían a demostrar que su ambición no era solo un eco vacío de palabras, sino una llamada a la acción.
Mientras recogía sus cosas y abandonaba la sala, sintió una punzada de determinación. ¿Podría adecuar su mensaje a una nueva audiencia que enfrenta las mismas batallas? La presión aumentaba y el tiempo apremiaba deberes. Un nuevo reto se proyectaba en el horizonte. ¿Estaba realmente preparada para el juicio que se avecina? Yanja sonrió. En el fondo sabía que su destino estaba por revelarse, pero necesitaba encontrar esa clave que la llevaría de la vulnerable a la imparable. A medida que los días pasaban tras la reunión convulsa, Yanja sintió cómo el eco de sus palabras se traducía en un nuevo impulso. La reacción variada del grupo la había llevado a cuestionarse, pero también a reafirmar su propósito: transformar esas experiencias humanas en acciones efectivas, uniendo las voces de aquellos que se sentían invisibles. Su plan se fue formando con cada conversación. Empezaba a comprender que la resistencia de su comunidad no se trataba solo de poder o de estatus, sino de la necesidad de construir puentes y establecer un diálogo constructivo. Con esta perspectiva renovada, comenzó a poner en marcha su idea de foros comunitarios, donde cada persona pudiera compartir su experiencia y sentir que su voz contaba. Janja se armó de coraje y convocó a otro encuentro. Esta vez no estaba dispuesta solo a presentar su visión, sino a facilitar la conversación. Quiero que este foro sea un espacio seguro para todos. No se trata de mí ni de lo que yo creo, se trata de lo que cada uno de nosotros siente y necesita, expresó al inicio. Sus palabras resonaron en los presentes, muchos de los cuales habían asistido con dudas, pero ahora parecía que una chispa de esperanza comenzaba a fluir. A medida que las historias se compartían, la sala se transformó en un caldo de empatía. La mujer mayor que había conocido en el café habló de su lucha como inmigrante. Un joven compartió su desesperación frente a la falta de oportunidades laborales. Cada testimonio era un latido, una conexión viva con la realidad que enfrentaban día a día. Janja, atenta y receptiva, se dedicó a escuchar, dejando que las palabras de otros la guiaran. A través de esas narrativas surgieron comunes denominadores y, sin darse cuenta, el grupo comenzó a formular un plan conjunto. La discusión no solo se centró en las experiencias individuales, pronto se tradujo en propuestas de acción concretas que podrían volverse realidad, unificando sus voces en clamores de cambio. El potencial de crear un documento que reclamara mejoras en sus condiciones empezó a tomar forma. La energía del foro evidenciaba un giro, un camino de unión que Janja jamás había imaginado tan pronto. Desde aquel día, el pequeño grupo de bastiones que había formado se estableció como un comité, avanzando en la gestión de sus demandas. Se sentían empoderados, no solo por su historia, sino por su proyección hacia el futuro. Fue durante una de las reuniones que sucedió lo inesperado. La figura escéptica que había cuestionado a Janja en el encuentro anterior decidió aparecer de nuevo. Sus ojos mostraban incertidumbre, pero había algo diferente en su porte. «Quiero sumarme a lo que están haciendo», ofreció con reticencia. Su reconocimiento trajo consigo un nuevo aire de legitimidad y formalización a la causa, sugiriendo que tal vez los muros de desconfianza comenzaban a desmoronarse. El progreso avivó la determinación de Janja, quien sin embargo se mantuvo alerta. La advertencia que había recibido aún reverberaba en su mente. Sin embargo, en vez de dejarla paralizada, la convertía en una motivación para ser cautelosa y metódica. Comenzó a establecer alianzas con personas influyentes de la comunidad, buscando apoyo y cultivando un círculo de confianza donde antes solo había temor. Su enfoque había madurado. Ya no se trataba solo de una respuesta emocional, sino de construir un movimiento sólido y sostenible. Finalmente llegó el día que habían estado esperando, la presentación de su propuesta al ayuntamiento. Yanja se sintió preparada, no solo porque había realizado un arduo trabajo de investigación, sino porque contaba con el respaldo de sus compañeros. A medida que se aproximaban a la sede, cada paso se sentía más firme, más seguro. Cuando llegó su turno de hablar, no solo representaba sus ideas, sino la voz de una comunidad que había decidido cortar los hilos de la opresión y recuperar el control sobre sus realidades.
Las palabras brotaron con pasión, sin temor, impulsadas por la certeza de que eran el eco de un deseo colectivo de justicia. Cada frase, un grito en defensa de aquellos que habían sido acallados durante tanto tiempo. Los miembros del ayuntamiento escuchaban atentamente. Al final de su discurso, la sala estalló en aplausos, un reconocimiento palpable que Janja jamás anticipó. No solo había logrado presentar sus argumentos, había demostrado que su grupo, lejos de ser una simple voz disonante, era un faro de cambio referencial para el pueblo. Los gestores políticos, al ver la fuerza de la comunidad unida, decidieron programar un diálogo para discutir sus demandas. Janja sintió una ola de satisfacción. Este no era solo un logro personal, era un triunfo colectivo. El camino hacia la justicia que había comenzado como un grito ahogado se transformó en una sinfonía de voces. La presión que antes la había asfixiado ahora se convertía en impulso. Janja había encontrado su lugar, no solo como defensora, sino como una líder que, armada de empatía y perseverancia, había cambiado su dolor en un alimento fértil para la esperanza. Mientras caminaba de regreso a casa, cercada por sus compañeros de lucha, Janja no podía evitar sonreír. La transformación que había logrado no solo era interna, sino que también daba frutos externos. Había aprendido a navegar entre muedos, a transformar su vulnerabilidad en fuerza, y lo más importante, había logrado que su voz y la de muchos fueran escuchadas y valoradas. Su viaje apenas comenzaba, pero la certeza de que tendría el valor necesario para continuar la lucha por la justicia y la dignidad se afianzaba en su ser. Estaba lista para afrontar cualquier desafío, con la confianza de que sus sueños sí eran alcanzables. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje de transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas que inspiran y conmueven. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo favorezca estas narrativas de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el impacto de Janja porque tu voz también importa. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ellos también pueden encontrar la chispa de esperanza que ansían. Este es el momento de mostrar tu apoyo.